Hola, soy KaiserMZN y esto es El Tozal Podcast, un podcast random sobre caos y procrastinación. Hoy, en la semana del aniversario de la muerte de Félix Romeo, a modo de pequeño y humilde homenaje desde este podcast, entrevistaremos a David Mercadal, creador de la ruta literaria Félix Romeo. ¿Qué tal, David? Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí estamos. Bien. Vale, muchas gracias por venir a explicarnos un poco de qué va esto de la ruta literaria de Félix Romeo. Nada, gracias a vosotros. Yo, antes de presentarte, me gustaría explicar un poco a los oyentes cómo te encontré, Bien. porque fue una casualidad súper súper rara. Yo estaba encontrando, estaba buscando artículos de Félix Romeo por internet y porque había leído uno de sus últimos libros, bueno, no es su libro, pero sí, es que es una recopilación de relatos suyos que hizo, bueno, de artículos suyos que hizo Sórdica. Y claro, busqué documentos PDF de Félix Romeo. Y de lo primero que me salió, y además siempre que buscas Félix Romeo suele salir, es tu trabajo de fin de grado, ¿es? Sí, efectivamente. Que yo es que soy antiguo, soy la última generación Bolonia Mira, y yo todavía no tengo asimilado lo de los grados, carreras, etcétera. ahora son todo grados y así es. Y siempre, bueno, yo me lo bajé, me lo he leído muchas veces y siempre me ha dado curiosidad. Y de hecho, he estado tentado muchas veces a ir a hacerlo. Pues sería. Porque yo vivía por Zaragoza, he vivido por Zaragoza unos años y tengo familia ahí, pero ahora vivo fuera. Yo te lo recomiendo. Muy interesante el recorrido que la ruta. Vale, entonces, vamos a empezar dirigiéndonos a todos los oyentes, que esto es una cosa que siempre intento hacer. Y te voy a preguntar la primera pregunta. Vamos a meternos en harina. ¿Qué es una ruta literaria? ¿Qué es lo que estamos aquí, de qué estamos aquí hablando? Pues mira, bueno, hay muchas definiciones, ¿vale? Pero lo que yo considero ruta literaria es un recorrido que recorre los puntos interesantes o importantes tanto en la biografía de un autor o autores como de sus obras. Porque claro, hay muchos tipos de rutas, lo que te digo, pues que siguen solo una persona, siguen solo su biografía, siguen solo las novelas, los personajes, los cómics. Pero vamos, en resumen, el recorrido busca el autor. O sea, mediante un recorrido a una ciudad, bueno, en este caso es una ciudad Generalmente es o una serie de lugares, quieres conocer al autor. efectivamente. Y lo dicho, no solo puntos que aparecen descritos, sino también es interesante muchos de pues, la casa donde nació, la casa donde vivió, el colegio donde estudió, porque a veces tienen cosas muy interesantes. Perfecto. Vale, entonces yo te quiero preguntar cómo surgió este proyecto, cómo empezaste a maquinarlo, para qué. Pues mira, yo bueno, estudié el grado en información y documentación, como ya sabes, y claro, en cuarto tienes que hacer un trabajo fin de grado sin el cual no pruebas. Entonces, bueno, yo tenía un tema que era animación y promoción de la lectura, dirigido por Carmen Agustina Cruz, aquí en la Universidad de Zaragoza, y nos planteamos, venga, ¿qué hacemos? Animación a lectura. Análisis de actividades, pues que eso un poco, no sé qué. Y se nos ocurrió, venga, rutas literarias, porque ya hay bastantes en Zaragoza y en Aragón, y todo el germen fue hacer un catálogo de las rutas existentes. Pero ¿qué pasa? Que se nos quedaba corto. A mí me daba... Porque era un trabajo meramente descriptivo. Digo, vale, describo las que hay, pero al fin y al cabo tampoco es tan... No sé, no me llenaba. Y me propuso mi profesora, ¿por qué no hacemos una? Y dije, pues venga, va. Y ya empecé un poco a buscar y sí surgió la cosa. Creamos la ruta de Félix Romeo. Perfecto. Yo esto de rutas literarias, yo conocía, antes de conocer la tuya, conocía la de Joyce. No sé si te suena, que es muy famoso en Irlanda. Es efectivamente el Bloomsday. Eso, concretamente esa, que es un día determinado al año que se hace. Sí, efectivamente. Perfecto, pero Se siguen los pasos que siguió el protagonista de Ulises. sí, correcto. Bueno, tu ruta, bueno, ya hablaremos más tarde de ella, pero no necesitas un día concreto del año para hacerla. No cualquiera. Vamos, yo siempre he dicho que mi ruta es muy libre, porque además Félix era. Bueno, yo creo que era una persona muy libre. Entonces, ¿qué te apetece Sí, hacer tal día, tal día? ¿Te apetece hacer media ruta? Pues haces media ruta. ¿Te apetece hacerla entera? Pues la haces entera.
¿Y te apetece variarla? Pues, al fin y al cabo, Félix era así. Vale, pues ahora te quiero preguntar por Félix Romeo. ¿Por qué hiciste en concreto de una ruta de Félix Romeo? Pues mira, cuando planteamos hacer una ruta literaria, decimos, vale, hacemos una ruta, pero ¿de quién? Yo conocía, por ejemplo, pues a Fernando Lelana, a José Antonio Labordeta, que eran autores ya de renombre, y dije, pues es que no sé si me convence. Y mi profesora me propuso, ¿por qué no hacemos algo de Félix Romeo? Y bueno, conocía el nombre, pero no había leído nunca nada, entonces dije, bueno, pues voy a leer un poco. Y empecé a leer, empecé a investigar un poco sobre su vida y dije, pues es que me gusta bastante. Lo primero que leí fueron Dibujos animados, que es su primera novela, en la que narra un poco su infancia en Zaragoza y cómo veía el mundo desde que era pequeñito. Y me pareció muy curioso, y me impactó, porque además yo no había leído mucho más sobre fantasía. Entonces, al pasar a un autor así que es más realista, que era una novela autobiográfica casi, me impactó mucho y me gustó muchísimo. Dije, ya está, lo he encontrado. Entonces, ¿tú conociste al autor antes o después de que falleciera? Después de que falleciera. Vale, pues te pasa como a mí. Y esto es 2000, o sea, él murió en 2011, así que... Vale. ¿Cómo empezaste a realizar el proyecto? Yo sé que esto se explica un poco en la memoria, que por cierto colgaré en la descripción del podcast para que le echéis un vistazo, pero me gustaría que me lo explicaras tú un poquito, por encima. Efectivamente, pues bueno, en muchos de los manuales, porque claro, para hacer un trabajo fin de grado, pues tienes que hacer todo un marco teórico, una estado de cuestión, cosas así. Entonces ya hay manuales de cómo hacer rutas, aunque yo los cambié un poco a mi gusto y mis necesidades, básicamente. Entonces lo primero que hice yo fue leerme todo lo que tenía Félix publicado, que había publicado en Félix, me lo leí. Empecé a anotar puntos, todos los puntos que mencionaba, e hice un listado preliminar. Tenía cerca de 20 puntos, creo que me habían parecido más interesantes e importantes así de sus obras. Entonces empezaron las entrevistas, ¿vale? Porque entrevisté a varios conocidos suyos, entre ellos, por ejemplo, Pepa Coscullera y Félix González, que son los dueños de que ya está cerrada, la librería Portadores de Sueños, sí. Que lo conocían personalmente y me aconsejaron un poco de los puntos que podía poner, que no podía poner, y además me hablaron sobre él, que eso es lo que más me gustó a mí. También entrevisté, por ejemplo, a Eva Puyó e Ismael Grasa, que ambos son editores y hicieron la recopilación de artículos de Por qué escribo. Sí, es una obra póstuma. Entonces, pues, me entrevisté con ellos, además muy agradables, muy majos, todos me atendieron sin problemas. Entonces me aconsejaron un poco sobre qué puntos meter, qué puntos no meter. Hablamos mucho de él. O sea, había momentos que era casi... La ruta es lo de menos, habladme de él, que era lo que me interesaba. Luego ya se seleccionaron los puntos definitivos, porque claro, todo esto pues sigo releyendo los pasajes. Este punto me gusta, este pasaje me gusta mucho, vamos a meterlo, este no es tan importante. Cosas de su biografía, porque claro, al contarme tantas cosas, dije, pues este punto que no aparece escrito, pero sí que me han hablado mucho de él, pues lo vamos a meter. Y ya nada, pues finalmente seleccionas, haces de cada punto un poquito de introducción, más el texto de Félix, y ya está, la ruta creada. Hay un mapa también disponible online, entonces a través del mapa puedes ir seleccionando los puntos y tal. Y así en resumen, eso es todo. Vale. A través de sus textos estudiaste su biografía y sus preferencias. Y yo quería aclarar que el libro que tú has mencionado, que es Por qué escribo, es uno de sus libros póstumos que está editado por las personas que tú has mencionado también, que es una recopilación de artículos de periodismo. Efectivamente. Y creo que hay algún poema vanguardista, que me trabo. Flores raras, que es el primer poema vanguardista y con el que sí. yo vamos a hacer así en este mundillo. Esto está muy bien porque gracias a esos artículos conocemos mucho la biografía de Félix Romeo, que le gustaba, qué libros leía, que es muy importante porque este hombre leía mucho. Sí, efectivamente. Mira, a mí Eva Puyó, la editora de este libro, lo definió como un autor letrerido, que a mí es una palabra que me encanta. Sí. Un autor enamorado de las letras, vive por y para las letras, leía mogollón, escribía mogollón, estaba todo el día, vamos, y por lo que me han dicho, sus casas siempre estaban de libros hasta el techo, vamos, no podías casi ni entrar. Sí, eso es una de las cosas que he leído mucho de Félix Romeo, y es que tenía, claro, todas las editoriales, como él era crítico literario, también era traductor,
Sí, Era una claro. persona que leía... Yo creo que no he encontrado nunca a ninguna persona que haya leído tanto como él. Sí, Y eso que ahora está dejando mucha ventaja a los demás. Pero este hombre leía muchísimo. Y dicen... Bueno, él también lo escribía a él, que a él le llegaban los ejemplares de las editoriales para que hiciera sus análisis. Y claro, los tenía toda la casa llena de libros por el suelo, pilas de libros, y él intentaba deshacerse de ellos, regalándolos y recomendándolos, pero aún así había muchos libros. Eso sí que lo he oído. Entonces, me gustaría preguntarte una cosa, porque ya que estamos hablando un poco de Félix Romeo, de cómo era, y ya hemos comentado que es fácil más o menos recrear un poco su carácter y sus opiniones y sus preferencias con este libro, me gustaría preguntarte una cosa que siempre me ha dado mucha curiosidad. Porque aparte de lo que tú dices de cómo era y que le gustaba, hay una cosa que distingue mucho a Félix Romeo, que es sus amigos. La relación con sus amigos es impresionante. También es una de las personas de las que mejor he oído hablar en mi vida y de las que parece que mejor se llevaba con sus amigos que he podido encontrar. Es alucinante. ¿Esto tú lo apreciaste al hacer la ruta en las pues entrevistas? la verdad que sí. Pero yo llego a la conclusión de que hay dos tipos de personas. Las que no conocen a Félix y las que lo adoran. Porque todo el mundo que lo conocía lo adoraba. Nadie me ha dicho, en plan, pues le conocía, pero más. No, todo el mundo habla maravillas de él. Es que eso me impactó también mucho. Dijo, joder, una persona que es así de querida, que ha hecho tanto por tanta gente, es digno de admiración, por mi parte. Pero lo que dices, y toda la gente con la que entrevisté me ha hablado maravillas de él. Y de hecho, por ejemplo, en Parque Goya, aquí en Zaragoza, hay una biblioteca pública que se llama Biblioteca Pública Félix Romeo, y fueron los vecinos los que le pusieron el nombre a la biblioteca. O sea, se votó y salió su nombre por los vecinos. Esto es como, jolín, qué querido era. Vale, no lo ha puesto ningún ayuntamiento ni ha sido ninguna cosa política. Ha sido algo vecinal. Efectivamente, fueron los vecinos los que decidieron el nombre. Perfecto. Pues ahora vamos a dejar un poco de hablar de Félix en sí y vamos a hablar un poco sobre la ruta en concreto. ¿Qué nos puedes contar sobre los puntos de la ruta? ¿Nos podrías hacer una especie de tour breve describiéndonos un poco la ruta? Pues mira, la ruta, la verdad es que es un poco larga. Eso sí que es verdad. Pero bueno, lleva su tiempo y un tiempo muy disfrutado. Empieza básicamente con textos de por qué escribo y de todos los besos del mundo. Pero también coge de discoteque, de dibujos animados, de los enamorados. O sea, un poco de todo. Porque más claro, en por qué escribo tantos textos, tantos puntos. Un segundo. Antes de que empieces a describirnos la ruta y que yo te lo he preguntado, claro, el que quiera realizarla, ¿qué necesita? Pues 2 piernas, para empezar. O una silla de ruedas o ganas de hacerla en general. O sea, no se necesita nada que no tengas. Es ganas de querer, ganas de querer Vale, y hacer. con, por ejemplo, el PDF de la memoria, uno ya podría, si se lo imprimiese, ya podría empezar a hacer la ruta. Sí, efectivamente. Y Vale, además, entonces con el mapa online también puedes, desde el móvil si quieres, porque también puedes llevar el PDF en el móvil, entonces pues, pero ambos necesita tiempo y ganas, lo que se necesita para hacer esta ruta. Vale, perfecto. Entonces, el que realizará la ruta tendría en sus manos el programa. Bueno, el programa, la memoria, y él empezaría leyendo los textos que tú nos estás comentando, ¿no? Efectivamente. La cosa de esto es, tú vas al punto y lees lo que ha dicho sobre ese punto y disfrutas un poco del ambiente, del entorno. Porque son puntos que destacan por algún tipo de valor visual, artístico, naturaleza. Por ejemplo, el primer punto es ese, la desembocadura del río Gallo, que es un entorno natural visualmente pues, bastante atractivo. Entonces, disfrutar de sus textos mientras lo ves es lo bonito de esto. O sea, es estar literariamente allí, Efectivamente, en las dos excepciones de la palabra. eso es. Y bueno, a mí, por ejemplo, yo la hice en coche, porque tengo la ventaja de tener coche, entonces me costó una tarde, que fueron 3 o 4 horas. Sí que es verdad que en el transporte público te costaría un poco más, pues igual te estás todo el día si quieres, pero y si tienes ganas, no veo nada de malo en estar un día siguiendo sus pasos, o sea, a mí me parece una maravilla. Vale, esto sí que hablaremos más tarde para que nos des unos cuantos consejos para poder hacer la ruta.
le echaremos un vistazo a esto más tarde. Entonces, el punto 1 es la desembocadura del Gállego. Efectivamente. A partir de aquí, ¿hacia dónde se dirige la ruta? Ahí te mueves a las fuentes, más o menos, porque está el Parque de Brull, está la calle Rosiñol, que era muy importante para él, porque estaba uno de sus bares preferidos, que ahora ya no está en el Bar El Paso. También tuvo un local ahí con dos de sus amigos que empezaron a tocar música, porque era músico, creo que era guitarrista. Entonces, sí. Cuando vas por las fuentes, la fuente de las aguadoras, la parte veterinaria. O sea, ahí cubrirías más o menos su infancia. Sí, bueno, y un poco de adultez temprana, por así decirlo. Vale. Luego ya pasaríamos a Torrero, a la cárcel de Torrero, que es uno de los puntos más importantes porque, bueno, él fue preso por insumisión al servicio militar, y la estancia que tuvo ahí en la cárcel fue muy importante para él, le marcó mucho, y eso se nota en sus obras. De hecho, por ejemplo, parte de discoteque o de Noche de los Enamorados, bueno, surge de eso, de lo que él vivió en la cárcel. De hecho, hay un personaje en Discoteque que es literal, o sea, que es el hombre con quien compartió celda. Efectivamente. Y Noche de los Enamorados es básicamente una especie de investigación sobre el hombre con el que compartía celdas y que le marcó muchísimo. Además, también se puede saber en sus artículos. Habla mucho sobre su estancia en la cárcel y cómo le cambió. Efectivamente, por eso es uno de los puntos más importantes de esta ruta. Y de hecho luego, por ejemplo, Fernando Trueba, el amigo suyo, le grabó al salir para una película que hicieron. Entonces también puedes buscar por internet el vídeo de... Sí, os lo dejaré en la descripción para el que le interese. Bueno, ya que estamos ahí en Torrero, también pues pasas al cementerio, que puedes visitar su nicho porque está ahí, enterrado, claro. Sí. Y su lápida es bastante bonita porque su pareja, Lina Vila, es artista y fue la que diseñó la lápida de su nicho. Entonces, a mí me parece un bonito homenaje ir a ver su tumba. También puedes, claro, porque Noche de los Enamorados también, que habla de gente que está enterrada ahí, también puedes ir a visitar si quieres sus tumbas y pensar en ellos. Vale, de hecho, esto es una pregunta que te quería hacer. ¿El nicho que aparece en el libro es el que se corresponde al personaje? Sí, obviamente. Vale. Bueno, además tenéis el número del nicho en la memoria. Sí, aunque bueno, es una rata, vamos, es el nicho 462, no 445. Pero bueno, vale. Es una rata. Que con las prisas del trabajo fin de grado, porque quieras que no, lo tenía que presentar en junio, tenía poco tiempo, falta revisión, pero bueno, una rata pequeña. Ok, y después del cementerio, ¿dónde nos tenemos que dirigir? Pasamos a la zona centro, por así decirlo, zona centro, universidad más o menos. Uno de los puntos, por ejemplo, era la librería Portadores de Sueños, pero ahora ya está cerrada. Entonces, se podría visitar, pero aún así, pasar por la calle, que es la calle Jerónimo Blancas, es muy importante si quieres conocer un poco de Félix por ver el ambiente en el que se movía. Porque también había otro bar que se llamaba El Ángel Azul, que estaba ahí, al que él iba mucho. Entonces, la librería que estaba ahí, el bar que estaba ahí, te puedes imaginar a Félix también ahí. O sea, paseando en sus paseos matutinos hacia la librería para ver las novedades que había. Sí, efectivamente. Yo creo que se recorría todas las librerías de Zaragoza. De hecho, el siguiente punto ya es en la zona Antígona, que es así que está abierta. ¿Y las de viejo? Luego de ahí pues pasas al restaurante Casa Emilio, que es un restaurante en Avenida Madrid al principio. Ahí se podría hacer parada para repostar. Sí, efectivamente. Digo, si haces la ruta de día, hay paras a comer. Y de hecho antiguamente tenían un retrato de ahí colgado. Ahora no sé si lo tendrán porque hace mucho que no voy, pero... Y este es uno de los puntos que, aunque no habla sobre él en sí, todo el mundo me ha dicho que iba a ir. Que eran míticas las cenas en que iban... Siempre que había un evento literario, pues una presentación de un libro o lo que sea, iban ahí a cenar, y además él, como era músico, cogía la guitarra y empezaban a cantar. Eso es uno de los recuerdos que más me ha contado la gente, cantar con Félix ahí cenando. Sí, además, esto también, que tú dices, también en todas las entrevistas que he oído sobre Félix Romero se nombra. Y en todos los documentos visuales que he visto, se nombra también. Además, coincidían con José Antonio Labordeta, sí, que creo que le dedicaron un piso en el restaurante. Mira, no te lo puedo asegurar. Vale, sí. Lo que sí, claro, Zaragoza tiene una situación en el mapa un poco peculiar. Porque está entre Madrid y está
entre Barcelona. Entonces, cuando hay giras de literarias para hacer promociones, casi siempre suelen parar ahí. Entonces, cuando los escritores paraban, preguntaban por Félix. Y para cenar con él o comer con él, iban allí. Sí, efectivamente. Podemos decir que ahí han estado un montón de escritores en ese restaurante. Sí, efectivamente. Por eso también es uno de los puntos tan importantes de esta ruta junto a la cárcel, creo yo. Tú puedes ver, comer lo que él comía, ver lo que él veía. Te puedes imaginar ahí. ¿Te entrevistaste con el dueño de Casa Emilio? No lo llegué tanto, porque por falta de tiempo, básicamente. Vale. Perfecto. Y una vez que hemos llenado los estómagos, ¿a dónde nos tenemos que dirigir? Ahora ya sería la última parte que ocurre por Delicias. Entonces tienes la Plaza Huesca, la calle Barcelona, que son calles que aparecen en Hotel de los Enamorados, porque toda la acción transcurre por ahí. Que es donde se movía la protagonista. Efectivamente, en la calle Barcelona es donde vivían los protagonistas. Entonces pues puedes buscar, si quieres, el portal, que ahora mismo, ahora de memoria no me acuerdo cuál era, pero creo que estaba escrito. Y bueno, que hay muchos negocios y tal que puedes buscar y pensar, mira, este lo veo feliz. Vale, es para hacerte una idea del ambiente de la novela. Sí, esto es muy de nuestros enamorados. Además, hace un par de años hubo un proyecto que se llama Página 2, que es de Radio Televisión Española, si no me equivoco. Sí. Hicieron una ruta de Félix Romeo, pero concretamente en Nuestros Enamorados. Entonces, está el vídeo por ahí, puedes seguir un poco de Nuestros Enamorados por Delicias. Va directo también a notas. Y ya, bueno, luego el último punto que yo planeé ya sería la biblioteca Félix Romeo, que está en Parque Goya, así que está un poco más alejada, pero bueno, es muy interesante, tiene una placa en la entrada con su nombre y un poco de su biografía y tal, y sobre todo que puedes coger todas sus obras que están ahí en préstamo libre y gratuito, así que si digo que quien haya hecho la ruta, pues si se queda con ganas de más, puede consultar ahí todas sus obras. Entonces esto más o menos sería la ruta que tú me has comentado antes, que más o menos duraría un día. O sea, podríais coger un día libre y chino chano realizarla. Según las ganas que tengas, si tienes pocas ganas, pues vas, miras y siguiente. Pero vamos, yo me recreaba bastante. Yo que estoy aquí voy a disfrutar. ¿Tú recomiendas tomárselo con calma? Sí, desde luego se disfruta mucho más que con prisas y con estrés de vamos, que no llego o no. Tú vas con la calma. Zaragoza no es una ciudad muy agobiante, por así decirlo. La verdad es que no. Vale, entonces el horario más o menos sería empezar un poco por la mañana, ¿no? Sí, tampoco hace falta empezar a las 8 de la mañana, pero igual a las 10, a las 11 vas... Vale, que no es una ruta para que te obliga a madrugar. No, la verdad es que no. Mira, eso es un muy buen punto, ¿eh? Además tiene comida. Sí, esto lo pensaba, pero mira, si la agarro entera puede para comer. Está bien interesante. Perfecto. Y tú me contabas que lo habías hecho en coche. ¿En transporte público habría algún problema en hacerlo? ¿Hay buenos enlaces? No, yo creo que, claro, también depende de dónde partas, pero en general es que se puede ir por Zaragoza bastante bien con los autobuses o con el tranvía, así que no hay ningún problema en transporte público. En bicicleta también se puede hacer, conozco gente que esta ruta no, pero rutas parecidas ha hecho en bicicleta, o sea que... Y andar, oye, si te gusta mucho andar, pues también la puedes hacer andando, que no será tanto. Es decir, yo cuando voy de viaje a Madrid o a Londres, por ejemplo, pues estoy todo el día andando y si estoy 8 horas andando, pues 8 horas que ando. Yo cuando vivía en Zaragoza no tenía carnet y si no iba con bus iba andando. Cuando los buses cierran a X hora y te tocaba ir andando, y creo que en mi vida he andado tanto como en Zaragoza. Efectivamente. Pero se puede ir de la Actura a la zona del Rollo y a casa andando 2 horas mínimo. Bueno, pero con gusto todo... Sí. Pero además, como he dicho, no es una ciudad muy tranquila. A mí me encanta Zaragoza, ¿eh? Es una ciudad tranquila. No es agobiante. No te vas a agobiar. A mí me gusta porque es tranquila, pero a la vez pasa de todo. Tienes de todo, un montón de eventos, un montón de cosas interesantes para hacer, museos para ver, sitios a los que ver, conocer mucha gente. O sea, a mí me gusta mucho visitar. Ahora me gustaría que nos comentaras algún plan de futuro que tengas con la ruta literaria. Pues a ver, sí y no. Sí que tengo muchos planes de futuro de a ver qué hago con ella, porque, claro, tengo la memoria del trabajo fin de grado, pero esto no es fin de grado, pero no es nada oficial, ni nada que pueda tener tanta trascendencia como algo oficial del ayuntamiento. Y de hecho, por ejemplo, hace un año, más o menos, año y medio,
me contactó un familiar suyo, creo que era un primo suyo, que había leído el trabajo fin de grado y que le gustaba mucho, que estaban muy contentos la familia con la ruta, que le había hecho mucha ilusión releer todos los pasajes que yo ponía. Vamos, me llegó el correo y casi lloré de la emoción. Y empezamos a hablar para ver qué podíamos hacer con ello. Solo que ya luego, pues, bueno, luego estuve viviendo en Francia, luego estuve viviendo en Londres, estuve en Huesca también. Entonces no he tenido tiempo físico para ponerme en serio a plantear este proyecto y... Vaya cambio, ¿eh? Huesca mil veces mejor, ¿a que sí? Sí. Vale, claro, yo entiendo, claro, que al ser un proyecto de fin de carrera, esto siempre es un poco... depende de la persona. Sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, mira, tengo un ejemplo de un proyecto de fin de carrera de la generación X, de literaria de aquí de España, que hizo un libro, pero le costó bastante. Ya. Y luego a partir de ahí hizo un documental y lo publicó todo. Estas cosas, los trabajos de fin de carrera parecen una cosa muy baladí o muy simple, pero en realidad es algo bastante interesante. Y llevaba mucho trabajo. Sí, sí. Y claro, sí que me gustaría en su día, o sea, cuando tenga tiempo y pueda, llevar, pues, no sé si un folletillo, un libro, algo así para que la gente pueda coger el folleto y ya seguir la ruta, o algo... Hoy en día está muy de moda las nuevas tecnologías, que es una aplicación que puedas tener la ruta en el móvil y vayas completando los puntos o... Pero mira, en esto sí que te puedo echar una mano porque este podcast de normal iba a ser un podcast tecnológico y el perfil de mis escuchas, bueno, de mis oyentes es bastante tecnológico y sé de buena tinta que hay muchos programadores y muchos diseñadores de aplicaciones. Así que si alguien quiere coger el testigo, que lo sepa. Aquí estoy. El problema básicamente de todo esto es pues eso, el tiempo y el dinero. Estas cosas cuestan mucho dinero de hacer y si no te dan subvención, no te dan ningún apoyo desde el ayuntamiento, pues vamos, que si presentas el proyecto, pues sí, te lo pueden dar. Así que en un futuro yo me planteo de verdad llevarlo más a cabo. Y además así reviso la ruta porque, lo que te digo, el trabajo después tiene ratas, tiene errores, hay puntos que igual ahora quitaría, metería. Sobre todo es cuando me habló su primo, me dio más ideas para meter más cosas. Digo, mira, pues esto no lo sabía y podía haberlo metido. Que además, teniendo a la familia implicada en el proyecto, ya es algo más biográfico si cabe. Sí, efectivamente, te pueden dar una nueva visión que los amigos, a ver, son sus amigos y les quería mucho, pero la familia al fin y al cabo es la familia, te conoce sí, más. Eso es otra dimensión. Pero bueno, de momento ya se verá. Vale, pues me gustaría acabar con esto, con que en un futuro nos visitarás otra vez. Yo encantado. Con la ruta en marcha. Lo dicho, que si alguien quiere presentarse voluntario para ayudar al proyecto, la verdad que es algo bastante bueno. Y sobre todo que os animéis a conocer la figura de Félix Romeo, porque el que no sea de Aragón o el que no lo conozca va a flipar en colores, porque es una persona muy interesante. Sí, desde luego. Además, te quiero hacer prometer que me vas a volver al podcast para hablar de Félix Romero otra vez. Prometido. Y que vas a venir a hablar al podcast también sobre tu grado, porque para mí por lo menos es un tema muy interesante, que es es gestión de... ¿Cómo lo podría llamar? Iba a decir gestión de bibliotecas, pero igual meto un poco la pata, porque es más amplio. Hay más dimensiones, no es solo bibliotecas, archivos, es todo un mundo. La gestión de la información puedes decirlo si quieres. Así que nada, me gustaría despedirme. No sé si quieres decir algo más para cerrarlo. No, nada, gracias por invitarme y cuando quieras. Para mí ha sido un honor y eso, y te emplazo a que vengas más veces. Venga, pues. Así que vale, pues muchas gracias. Hasta luego. Bienvenidos a la sección de spam. Este podcast pertenece a la red de podcasts sospechosos habituales. Puedes encontrar todos los podcasts de la red en las principales plataformas de podcast y puedes suscribirte a su feed RSS en feedpress.me/sospechosos habituales. Acuérdate de que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast: iVoox, Anchor FM, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, Overcast, Pocket Cast o Radio Public, entre otras. Avísame si no nos encuentras en tu plataforma favorita.
puedes localizar a la comunidad de oyentes del podcast en Telegram, ya sea en nuestro canal de Telegram como en nuestro grupo de Telegram. En el canal tendrás todas las novedades y en el grupo podrás hablar con todos los oyentes. Tienes los enlaces abajo en las notas. Hablando de notas, léelas atentamente porque contendrán toda la información que mencionaremos en todos los podcasts. Puedes dejarnos comentarios de audio en anchor.fm. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes encontrar en Twitter como @eltozal. Gracias por subir al Tozal con nosotros. Nos escuchamos en los siguientes podcasts.